Busquemos, hermanos, en la Biblia, el libro del profeta Ageo, por favor, capítulo 1. Y en esta mañana doy gracias al Señor por permitirme estar con ustedes una vez más, porque ya habían pasado casi 2 años que no estaba visitando aquí la capital, ni tampoco el occidente lo he hecho. Pero gracias al Señor que el Señor me lo ha permitido. Y también quiero agradecerles a ustedes por sus oraciones, como también por el apoyo práctico que me han estado ayudando cada mes. Así que muchas gracias a todos. Y quiero decirles que allá en el oriente, pues a Dios gracias, los hermanos elogiotes. Parece que como ya el asunto de la pandemia, como que ya está mejorando en oriente. Los hermanos elogiotes me pidieron que les colaborara de hacer un esfuerzo de una semana de predicación en playitas. Y sí, a Dios gracias, llegaron personas a oír el evangelio, y una mujer con su hija, profesó la fe, luego otro joven y un niño de 10 años. Pero lo curioso de este niño, pues yo lo conozco casi desde que nació, porque es de ahí de la familia, y tiene 10 años, y la cosa es que el segundo tarde que predicamos, en la noche, es decir, ya a las 6 que yo estaba ya esperando la cena, él llegó y me dice: hermano, yo quiero aceptar a Cristo. ¿Y por qué quieres hacerlo? Es que mire, hoy en la tarde el corazón como que se me iba a salir y ya no aguantaba y ya no aguanto, hermano. Y yo le digo: mira, ¿por qué no esperamos que vengan mañana los hermanos? Y cree que hasta mañana. Yo pensando, pues, como el niño pues me conoce a mí desde pequeño. Y como yo duermo en el local, pues al siguiente día en la mañana allí estaba: pues hermano, es que yo quiero aceptar al Señor. Pues sí, pero espera que vengan los hermanos. Entonces llamé a Carlos Luna, al hermano Carlos Luna, y le digo: mira, este niño te ve todo inquieto, pero no quisiera entrevistarlo yo, mejor entrevístenlo ustedes en la tarde. Me dijo: está bien. Y casualidad, a Dios gracias, mejor dicho, que esa tarde pues esta mujer con su hija dijeron recibir al Señor. Y me dijeron a mí que yo los entrevistara a ella. El hermano Ismael agarró a la hija y Carlos Luna agarró a ese niño con otro hermano más. Pero en la plática, el niño aceptó al Señor, pero cuando ya terminó la reunión, le dije: ¿aceptaste al Señor? Me dijo: sí, hermano, pero contento. ¿Y qué piensas ahora? Es que mire, hermano, fíjate que el hermano Carlos Luna me estaba preguntando: ¿querés aceptar a Cristo para ir mañana a regalar calendario? Le digo: no, hermano, yo quiero aceptarlo al Señor para ir al cielo. Para eso quiero aceptarlo. Bien clarito. Y 10 años. Esperamos en el Señor, pues que el Señor va a manifestarse en la vida de ellos. Porque he oído historias de niñas de 5 años, que han recibido a Cristo. Y luego fueron misioneras por 50 años. Así que la gloria sea para el Señor. Y luego esta semana pasada estuvimos en Pasaquina, del miércoles en adelante, pues, y ayer pues vine a Los Laureles. Y quiero pedirles a todos los hermanos, creo que lo están haciendo, pero les pido que oren más y más por esa obra en Los Laureles. Yo creo que no tarda que va a empezar a reventar la semilla, la cosecha, porque se ve interés en la gente. Hermano Israel, creo que se fijó la mujer que estaba al lado mío a la hora de la predicación. Después del culto yo le dije a ella: ¿usted qué piensa si hiciéramos reunión toda la semana, todos los días? ¿Cree que la gente vendría? Me dijo: yo creo que sí. Sí vendrían. Porque ayer había más de 30 amigos que habían llegado. Entonces, oremos al Señor. Si algún día, y le decía al hermano César, ya de la segunda semana de enero en adelante, si hace un esfuerzo de predicar una semana, solo llámeme con tiempo y yo me vengo. Probablemente los primeros sábados de enero, probablemente voy a regresar porque quiero estar otra vez en Los Laureles. Y a la vez el hermano Kevin me llamó que quiere que también vaya a Santa Tecla un domingo. Así que tendría que ir el sábado a Los Laureles, domingo a Santa Tecla. Pero después me quedo pendiente que si acaso acuerdan una reunión por semana completa, solo me avisan y yo vengo. Solo llévenme una tijera para allá y yo me quedo allá
Según oía un hombre allí, hay bastante maíz y frijol nuevo. Entonces, ¿para qué tanta preocupación? Así que oremos al Señor por ese lugar, hermanos. Ahora, esta mañana, quiero que meditemos un momento acerca de las cosas para el Señor y las cosas para nosotros. El libro del profeta Ageo, por favor. Si usted busca el Evangelio de Mateo, el capítulo 1, 2 libros o 3 libros antes, está el libro del profeta Ageo. Las cosas para el Señor y las cosas para nosotros. Ageo capítulo 1, versículo 2. Así ha hablado Jehová de los ejércitos diciendo: este pueblo dice, no ha llegado aún el tiempo de que la casa de Jehová sea reedificada. Entonces vino a mí palabra de Jehová por medio del profeta Ageo diciendo, ¿es para vosotros tiempo, para vosotros de habitar en vuestras casas artesonadas? ¿Y esta casa está desierta? Pues así ha dicho Jehová de los ejércitos: meditad vuestros caminos, sembráis mucho y recogéis poco, coméis y no os saciáis, bebéis y no quedáis satisfechos, os vestís y no os calentáis, y el que trabaja a jornal recibe su jornal en saco roto. Versículo 9. Buscad y halláis poco, y encerráis en casa, y yo lo disiparé en un soplo. ¿Por qué? Dice Jehová de los ejércitos: por cuanto mi casa está desierta, y cada uno de vosotros corre a su propia casa. Confiamos que el Señor va a bendecirnos en la meditación de su santísima palabra. Creo, hermanos, que no necesita mucha explicación las porciones que hemos leído en este libro del profeta Ageo, capítulo 1. La casa del Señor había quedado, como quien dice, abandonada, y los judíos, los israelitas, corriendo cada quien para su propia casa. Tiempo para reedificar la casa de Dios no había, pero tiempo para estar en su propia casa, metidos en su casa, trabajando para el bien de su casa, allí sí había tiempo. Entonces el Señor les dice: meditad bien, pensad bien en vuestro camino, sembráis mucho, recoged poco. Y empieza el Señor a señalarles que no estaban teniendo bendición porque habían descuidado la casa de Dios. No había tiempo para la casa de Dios. Se lo voy a mencionar con respeto, si alguien no crea que alguien me contó algo. Pero han habido veces, hermanos como hermanas, cuando yo visito iglesia y va a ir ahora al culto, hermano o hermana. Mire que tengo que hacer esto y esto, pero si me queda tiempo yo voy. Tiempo para la casa del Señor, para edificar la casa del Señor, no hay. Y si nosotros, hermanos, nos pusiéramos a meditar un momento, con el esfuerzo que usted hace de venir a reunirse, usted está con que la iglesia se mantenga fortalecida. Y el Señor empiece a bendecir a su iglesia. Porque el Señor dice: juntadme mis santos. Luego dice: mirad cuán agradable es habitar los hermanos juntos en armonía. Porque ahí envía el Señor bendición y vida eterna. Si usted dedica tiempo a las cosas, a la casa, tenga la seguridad, el Señor se va a encargar de lo demás. Lo dijo el Señor Jesucristo: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, de ahí las demás cosas vendrán por añadidura. Y así brevemente quiero contarle, estaba leyendo lo que tenemos aquí, pero quiero explicarle así brevemente. Desde Abraham hasta Malaquías está la historia del pueblo judío, del pueblo de Israel, de Abraham a Malaquías. Y en el libro de Malaquías, Dios nos habla por medio de este profeta que la historia del pueblo de Israel se cerró
el canón del Antiguo Testamento. Con Malaquías se cerró la historia del pueblo de Israel, que el pueblo de Israel terminó con dos pobrezas: pobreza material y pobreza espiritual. Búsquelo, por favor, Malaquías capítulo 3. Dice Malaquías 3. Las dos pobrezas con que terminó este pueblo. Y estaba observando que aquí tienen escrito: gobernador Nehemías profetiza a Judá por su descuido a la devoción al Señor. Y eso es lo que dice el profeta Ageo, y eso es lo que dice Malaquías. Capítulo 3 dice, versículo 6. Porque por esto, hijos de Jacob, no habéis sido consumidos desde los días de vuestros padres. Os habéis apartado de mis leyes y no las guardáis. Volvéis. Y yo vosotros, ha dicho Jehová de ejércitos, mas dijisteis: ¿en qué hemos de volver? Versículo 10. Traemos al alfolí y ella casa y probad, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré la de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Habían descuidado el mantenimiento de la casa de Dios. Según leemos en el libro de Nehemías, los sacerdotes levitas y los levitas tuvieron que irse a sus casas a trabajar sus tierras, porque la casa de Dios había quedado abandonada. No la estaban apoyando el pueblo judío. Entonces termina la historia con esta decadencia material. Dios les había cerrado los cielos, no había bendición para ellos. La segunda espiritual, versículo 13, dice: vuestras palabras habían sido violentas, dice Jehová, y dijiste: ¿qué contra ti? Habéis dicho: por demás es servir a Dios. ¿Qué que guardemos su ley y andemos afligidos en presencia de Jehová de los ejércitos? Aquí está la pobreza espiritual. Es por demás servirle al Señor. ¿De qué aprovecha que andemos afligidos en su presencia? Más adelante dice que viene un día. Léalo si gusta, versículo 17. Y serán para mí especial tesoro, ha dicho Jehová de los ejércitos, en el día en que yo actúe, y los perdonaré como el hombre que perdona a su hijo que le sirve. Entonces os volveréis y discerniréis la diferencia entre el justo y el malo, entre el que sirve a Dios y el que no le sirve. Viene un día, ellos iban a ver la diferencia, y viene un día que nosotros vamos a ver esa diferencia entre el que le sirve a Dios y el que no le sirve. Entonces pensemos un momento acerca de las cosas para el Señor, las cosas para nosotros. ¿Tenemos tiempo para el Señor y su obra? Ojalá que sí. Ahora vámonos al libro de Génesis. Génesis capítulo 28. Las cosas para el Señor y las cosas para nosotros. Y quiero hacer una aclaración para mis hermanos más tiernos en la fe. En Malaquías hablamos de los diezmos. Aquí vamos a leer de los diezmos también, pero no es que la iglesia tiene que estar dando diezmos. Eso quedó en el tiempo pasado del pueblo de Israel. Ahora es una nueva dispensación, ahora es la dispensación de la gracia, ahora son ofrendas voluntarias que el Señor espera de su pueblo. Pero estamos tocando la historia del pueblo judío. Por eso tenemos que hablar acerca tocar el caso del diezmo. Pero dice Génesis capítulo 28, hablando de las cosas para el Señor y las cosas para nosotros. Génesis 28, versículo 20. E hizo Jacob voto diciendo: si fuere conmigo y me guardare en este viaje en que voy, y me diere pan para comer y vestido para vestir,
Y si volviera en paz a casa de mi padre, Jehová, y esta piedra que he puesto por señal será casa de Dios, y de todo lo que me dieres, el diezmo, apartaré para ti. Quiero avanzar por el tiempo. Busque capítulo 32. Dice, capítulo 32, versículo 10. Dice Jacob: menor soy yo que todas las misericordias y que de toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado pasé este Jordán, y ahora estoy sobre 2 campamentos. Jacob está hablando con el Señor, y oiga lo que le está diciendo: menor misericordias y que de toda la verdad que has usado para con tu siervo, pues con mi callado este Jordán, ahora estoy sobre 2 campamentos. Capítulo 31, el versículo 1. Y oía Jacob las palabras del hijo de Labán, que decían: Jacob ha tomado todo de nuestro padre, y de todo lo que era de nuestro padre ha enriquecido ha adquirido toda esta riqueza. ¿Se da cuenta? Cuando él tiene su encuentro personal con Dios, porque en el capítulo 28 que leímos fue donde Jacob personal con Dios, y desde un principio, y eso sería lo precioso en todos los creyentes de todo el mundo, que desde el día que tuvimos nuestro encuentro con el Señor, desde ese día tomemos decisiones como estas: las cosas para el Señor, las cosas para mí. Y Jacob ha dado un paso y le hace un voto: si tú vas y me traes con bien, de todo el diezmo apartaré para ti, y tú serás mi Dios, y yo te voy a servir, por decirlo así. Pero cuando él viene de regreso, Jacob viene en medio de 2 campamentos, una gran de animales, riqueza. Pero es que él había hecho un voto al Señor. Primero menciona al Señor: si tú vas, el diezmo voy a apartar para ti. Y él viene con esa gran riqueza. Hermanos, es que Dios no se queda con nada. Lo precioso es cuando usted y yo pensamos primero en las cosas del Señor. Un poquito más adelante, primero de Samuel. Dice el primer libro de Samuel. Antes que lo leamos, este capítulo 1, quiero mencionarle algo. Está en el libro de Números, capítulo 6, lo que voy a mencionarle, cuando el Señor le dice a Aarón y a sus hijos: así bendecirás a los hijos de Israel. Jehová te bendiga y te guarde. Jehová resplandecer su rostro sobre ti y ponga en ti paz. Y invocarás mi nombre sobre ellos, dijo el Señor, y yo los bendeciré. Era la bendición sacerdotal. Y aquí tenemos la historia de un sacerdote de la tribu de Leví, que se llamaba Elí. Entonces dice primero de Samuel, capítulo 1, versículo 9. Y se levantó Ana, después que hubo y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, en la largura de Ana oró y lloró e hizo voto diciendo: Jehová, si te dignas a tu sierva y te acordarás y no te olvidares de tu sierva, sino que dieras a tu sierva un hijo
óigalo, si diera un hijo varón, yo toda su vida y no pasará navaja sobre su cabeza. Versículo 17. Elí respondió y dijo: ven para y el Dios te otorgue la petición que le ha. Verso 19. Y levantaron mañana a adorar y fueron a su casa en Ramá, y el campo se llegó a y Jehová de ella. Aconteció que al cumplirse el tiempo, después de haber concebido, Ana dio a y le puso por nombre Samuel, diciendo: por cuanto lo pedí a Jehová. Ahora vea esto, solo se lo voy a mencionar. Ana estéril, según dice el capítulo 2. Su rival Penina se burlaba de ella, porque Penina le estaba dando hijos a Elcana y ella no podía porque era estéril. Ella lloraba. Y Elcana le decía: Ana, ¿por qué lloras? Que no soy. Pero no, es que ella deseaba un hijo. Y solo se lo voy a mencionar a mis hermanos. Según dice la Biblia, hermanos, las mujeres desean un hijo. Solo se lo menciono. El caso, ¿cómo se llama? Elizabeth, la mamá de Juan el Bautista. Ella era estéril. Y cuando salir embarazada, ella ya estaba vieja, Zacarías ya estaba viejo, y sale embarazada. Y Elizabeth dijo estas palabras: el día que el Señor quiso quitar mi afrenta delante de los hombres. Una gran victoria que había salido embarazada, porque iba a chinear, como decimos, un hijo, iba a cargar a su hijo. Pero ahora póngase a pensar un momento. Si las mujeres desean un hijo, pero lo desean para ella. Pero Ana no. Solo que quería tener el privilegio de dar a luz un hijo. Pero ella se lo iba a dedicar al Señor. Toda su vida consagrada. Qué interesante. Y dice que el sumo sacerdote le dijo: vete en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Ahí estaba la bendición sacerdotal. Y se regresan a Ramá. Elcana, si llega a Ana, queda embarazada, y Ana da a luz a su hijo. Y ella se lo ha ofrecido al Señor. Cuando tiene 3 años, ella va a entregárselo al templo. Pero oiga lo que dice. Ella primero pensando en las cosas del Señor. Pero oiga lo que dice el capítulo 2 de primero de Samuel. Dice capítulo 2, versículo 20. Y Elí, ahí está la bendición sacerdotal otra vez, miren. Y Elí bendijo a Elcana y a su mujer, diciendo: Jehová de esta mujer en lugar del que pidió a Jehová. Y se volvieron a su casa, y visitó Jehová, y ella concibió y dio a 3 hijos y 2 hijas. Y el joven crecía delante de Jehová. Mire qué interesante. Ella pensando en las cosas del Señor. Se lo voy a dedicar a Él, que le sirva a Él. Pero ahora el Señor está pensando en las cosas para ella. Y le da 3 hijos y 2 hijas. ¡Qué bendición! Cuando pensamos en las cosas del Señor, ¡qué bendición! Busque por favor primero de Crónicas, capítulo 4. Primer libro de Crónicas, capítulo 4.
Dice, primero de Crónicas 4, versículo 10. E invocó al Dios de Israel diciendo: oh, si me dieras bendición y ensanchar el territorio, y si tu mano estuviera y me librara para que me dañe. Y le otorgó Dios lo que pidió. ¿Te das cuenta cuánto pidió Jabes? Oh, si me dieras bendición, si ensancharas mi territorio y me guardaras de todo mal para que no me dañe. Y dice, y le otorgó Dios lo que pidió. Es que mi hermano como hermana, usted tiene necesidad económica, usted necesita una casa, usted necesita algo, clámele al Señor. Clámele. Si está pidiendo cosas para usted, clámele. Pidiendo cosas para él, pero el Señor se las concedió. Pero busque por favor Eclesiastés capítulo 5. Libro de Eclesiastés, su capítulo 5. Dice Eclesiastés 5, versículo 3 al versículo 15. Lo que he visto debajo del sol, las guardadas por sus dueños para su mal, las cuales se pierden en malas ocupaciones, y a los hijos que engendraron nada en la mano. Como salió del vientre de su madre, así vuelve yéndose, y nada de su trabajo para llevar en su mano. Nada. Tengo 41 años leyendo mi Biblia. La 4 veces de pasta a pasta. Y he buscado a Jabes de la tribu de Judá, que le pidió a Dios: si me dieras bendición, si ensanchara mi territorio y me guardara mal, que no me dañe. Y Dios le dio lo que pidió. Y en 36 veces, 4 veces que he leído la Biblia de pasta a pasta, no he encontrado a Jabes que haya ofrecido algo al Señor. No lo encuentro. Si usted lo ha encontrado, ayúdeme. Pero aquí dice que por mucho que haya ganado, que por mucho que haya adquirido, cuando se muere no lleva nada en la mano. Nada, nada. A veces le ponen una flor, pero se la ponen. Se vaya a pudrir al sepulcro. Pueden ponerle cualquier objeto en su mano, pero eso se va a pudrir ahí. Pero a la presencia del Señor, a la eternidad, no se lleva nada. Entonces piense, las cosas para el Señor, las cosas para mí. Ahora un poquito más adelante. Dice, libro de los Hechos, capítulo 4. Los Hechos de los Apóstoles, su capítulo 4. Versículo 32. En adelante, Hechos 4:32. Y la multitud de los que habían creído era y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que se poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que, óigalo, no había ningún necesitado, porque todos los que poseían heredades las vendían y traían el precio de lo vendido
y lo ponían a los pies de los apóstoles y se repartía a cada uno según su necesidad. Entonces José, a quien los apóstoles pusieron por sobrenombre Bernabé, que traducido es hijo de consolación, levita natural de Chipre, como tenía, la vendió y trajo el precio y lo puso a los pies de los apóstoles. Era la práctica en los días de los apóstoles. La iglesia estaba siendo perseguida. Nadie podía trabajar buscándolos para matarlos. Entonces los que tenían heredades las vendían y traían el precio y lo ponían a los pies de los apóstoles y repartían a cada uno según su necesidad, cuidando del bien de los hermanos, de toda la iglesia, sin personas. Y José, a quien pusieron Bernabé, vendió su heredad y la trajo a los pies de los apóstoles y ellos lo repartieron. Pero hoy el capítulo 5, versículo 1. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y sustrajo sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, la puso a los pies de los apóstoles. Y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mintieses al Espíritu Santo y sustrajese del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba en ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino a Dios. Al oír Ananías estas palabras, cayó y expiró, y vino un gran temor sobre todos los que lo oyeron. Y levantaron, lo envolvieron y sacaron, lo sepultaron. Pasado un lapso de 3 horas, sucedió que entró su mujer, no sabiendo lo que había acontecido. Entonces Pedro le dijo, dime, ¿vendiste en tanto la heredad? Y ella dijo, sí, en tanto. Y Pedro le dijo, ¿por qué conviniste en tentar al Señor? He aquí a la puerta a los pies de los que han sepultado a tu marido, y te sacarán a ti. Cayó a los pies de él y expiró. Y cuando entraron los jóvenes, la hallaron muerta y la sacaron y la sepultaron junto a su marido. Y como dicen los mexicanos en sus canciones, que nos entierren juntos en la misma tumba y, si es posible, en el mismo cajón. Allí quedaron los dos sepultados por la malicia, porque sustrajeron una parte sabiéndolo la mujer. Piense, mi hermana, si su esposo piensa dar algo, ve, cuidado, es mucho, no crees que es mucho, cuidado. O usted, hermano, si su esposa piensa dar algo para los hermanos necesitados, mira, mujer, no crees que es mucho lo que estás dando, tenga cuidado, tenga cuidado. Las cosas para el Señor, las cosas para nosotros. Y el Señor va a estar bendiciendo, eso téngalo seguro. Si no, pues le va a pasar como Ananías y Zafira. Ahora, capítulo 16 del libro de los Hechos de los Apóstoles. Hechos capítulo 16. Y voy a hacer una pregunta a mis hermanos con más tiempo en el Señor. No me van a contestar, solo es una pregunta que hago. Hechos 16. Dice versículo 1 y 2. Después llegó y a Listra, y había un discípulo llamado Timoteo, hijo de una mujer judía creyente, pero de padre griego, y daba testimonio de él,
los hermanos que estaban en Listra y en Iconio. Y mi pregunta, mis hermanos con más experiencia, ¿por qué dice que los hermanos de Listra y de Iconio, y aún los hermanos de Derbe, de donde era Timoteo, daban buen testimonio de Timoteo? Porque está bien que los de Derbe, Timoteo, excelente. Pero ¿por qué los de Listra y de Iconio? Como quien dice, Santa Tecla, a popa. ¿Por qué ellos daban buen testimonio de Timoteo? ¿Acaso es porque Timoteo iba a pasear allá? No lo creo. Mi forma de pensar, solo es mi forma de pensar. Creo que Timoteo desde muy joven empezó a colaborar en Derbe. Él empezó a colaborar. Y sin duda habían hermanos que iban a Listra o iban a Iconio y llevaban a Timoteo. Y Timoteo colaboraba. Y los ancianos observando al joven. Todos ellos daban buen testimonio de Timoteo. Los de Derbe, los de Listra, los de Iconio. Precioso, hermanos, que hubiera de estos jóvenes en las iglesias nuestras. Que no solo están pensando en la iglesia local, colaborar en la iglesia local. Le voy a contar mi experiencia. Yo era bastante joven cuando recibí al Señor, casi 29 años. Pero cuando fui bautizado, pues a los 9 meses de haber recibido al Señor, empecé a colaborar. Ya a los 3 años, ya estaba a los 2 años, 3 años, ya colaborando con la enseñanza. Pero Gavilancito necesitaba doctrina, Playita necesitaba doctrina. Entonces yo me iba los días viernes para Playita, los miércoles para Gavilancito. Los ancianos de San Miguel, no sé si envidia, no sé, dijeron: este hermano Raúl es candil de la calle, oscuridad de su casa. ¿Qué hice? Estar en San Miguel el lunes en el culto de oración, estar el jueves en el culto de doctrina, pero yo me iba miércoles a Gavilancito, viernes a Playita, colaborando. Si usted se fuera al oriente, estoy hablando con los jóvenes, vaya a Nueva Guadalupe, solo son 7 hermanas las que tenemos ahorita en Nueva Guadalupe. En Guatajagua, pues son 7 los que se fueron para el norte, solo quedaron 11 hermanos en comunión. La iglesia estaba tierna y se fueron, y vino el contagio del COVID y eso ha estado cerrado. Hay 11 de Guatajagua, 2 de Gotera que todavía no se pueden congregar por el mismo peligro del contagio. Pero Gavilancito, vaya Gavilancito, el grupito es pequeño, Playita necesita ayuda. Jóvenes que vayan a colaborar aquí y allá, pero que no descuiden la iglesia local. Y solo le menciono, cuando Pablo habla acerca de Timoteo, solo se lo menciono. Pero cuando Pablo escribe a Timoteo, Pablo le dice: ninguno tenga en poco actitud, sino sé ejemplo de los creyentes en palabra, conducta, espíritu, amor, fe, pureza. Ocúpate en la lectura. Ocúpate en la lectura. No el don que hay en ti. Consejo del viejo Pablo al joven Timoteo. Y ahí andaba Timoteo colaborando. Entonces dice Pablo, versículo 3, quiso Pablo que éste fuese con él, y tomándole le circuncidó por causa de los judíos que había en aquellos lugares, porque todos sabían que su padre era griego. Mire qué precioso pensar en un colaborador tan joven como este joven Timoteo. Ahora, por favor, 2 de Corintios, capítulo 8. Si me paso unos minutos, pues me disculpan. 2 de Corintios, capítulo 8. Perdón, hermano. Era siempre Hechos, capítulo 16, para que tengamos una mejor relación. Hechos capítulo 16. Dice Hechos 16, versículo 11 y 12. Zarpados, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y el día siguiente a Neápolis, y de allí
que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Se lo leo otra vez. Zarpando pues de Troas, vinimos con rumbo directo a Samatrocia y al día siguiente a Neápolis, y de allá a Filipos, que es la primera ciudad de la provincia de Macedonia y una colonia, y estuvimos en aquella ciudad algunos días. Lo que quiero mencionar es esto. Aquí Pablo está mencionando que Filipos pertenecía a la provincia de Macedonia. Ahora le voy a explicar esto. En El Salvador son departamentos. En Honduras son departamentos. En los Estados Unidos son estados, los Estados Unidos americanos. En México, los Estados Unidos mexicanos. Pero en Canadá son provincias, no son estados. Entonces, cuando hablamos de una provincia, ¿cómo que estamos hablando de un estado? Ahora piense la provincia de Macedonia, digamos Oriente, La Unión, Usulután, Santa Rosa, etcétera, San Miguel. Una provincia grande. Y en esta provincia de Macedonia estaba Filipo. Nació la iglesia en Filipo. Pero ahora sí vamos a 2 de Corintios, capítulo 8, acerca de la región de Macedonia, donde estaba Filipo. Dice, 2 Corintios 8, versículo 1 al versículo 4. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia de Dios. Asimismo, hermanos, os hacemos saber la gracia que se ha dado a las iglesias de Macedonia, entre ellas Filipos, que en gran prueba de tribulación, la de su gozo y su profunda pobreza abundaron en riqueza de su generosidad. Pues doy testimonio de que con agrado a sus fuerzas y a sus fuerzas, pidiéndonos con muchos ruegos que les concediésemos el privilegio de participar en este servicio para los santos. Solo voy a agregar algo más. Dice Pablo, las iglesias de Macedonia, dice las abundancias de su gozo. Y la carta a los filipenses es conocida como la iglesia del gozo, o la carta del gozo. Pablo y repite, regocijaos en el Señor. Otra vez les digo, regocíjense en el Señor siempre. Era la iglesia del gozo. Pero llama la atención que Pablo dice que a pesar de su profunda, óigalo, piensen eso, una profunda, abundaron en riquezas de generosidad, rogando que les concediéramos el privilegio de participar en este servicio para los santos que estaban siendo perseguidos en Jerusalén. Mire qué interesante. La iglesia en Filipo no eran ricos. A pesar de su profunda pobreza, ellos compartían. Como el Señor dice que el que dé aunque sea un vaso de agua a estos pequeñitos que creen en mí, no perderá su recompensa. Y eso estaban haciendo los filipenses, mandando ayuda a los hermanos allá en Jerusalén. Filipenses capítulo 4. Oiga lo que dice. Filipenses 4. Versículo 12. Sé vivir humildemente y sé tener abundancia. Entonces estoy enseñado, así para estar saciados como para tener hambre, así para tener abundancia como para padecer necesidad. Todo en Cristo que me fortalece. Sin embargo, bien hiciste en participar conmigo en mi tribulación. Y sabéis también vosotros, que al principio de la predicación del Evangelio, cuando partí de Macedonia,
ninguna iglesia participó conmigo en razón de dar y recibir, sino vosotros solos. ¿Se da cuenta? La iglesia en Filipos, mandando ayuda a los pobres de Jerusalén, pero sabiendo que Pablo estaba predicando el evangelio en otra región. Ellos, Filipos, mandaron, a pesar de su mandándole ayuda al apóstol. Le voy a contar algo aquí en confianza. Me sucedió en Los Ángeles, California. Estuve allí como 2 semanas, quedo predicando. Y una hermana, ya cuando ya me venía, pues ese día salía yo para El Salvador, se me acercó y me dio la mano. Pero sentí que me puso un sobre doblado en la mano. Entonces me dijo ella, le dejo esto por si acaso gana un alma para Cristo, mitad cada uno, oye. ¿Está bien, hermana? Pero sí, ¿está seguro? Mitad cada uno si gana un alma para Cristo. Sí, hermano, pero no soltaba el sobre. ¿Está seguro? Sí, hermano, vaya, que le vaya bien. Y sí, me dio el sobre, me estaba dando una ayuda. Pero piense usted, ellos mandando ayuda al apóstol Pablo, donde él estaba predicando. Si Pablo ganaba almas para Cristo, ellos iban a tener su recompensa, porque estaban participando con él en la predicación del evangelio. Pero oiga lo que le dice el versículo 16. Pues aún a Tesalónica me enviaste una y otra vez para mis necesidades. Y les dice, no es que busque dar, es decir, no es que les estaba pidiendo, sino que busco fruto que abunde en vuestra cuenta. Ellos dando para el Señor, pero cuando venga el Señor por su iglesia, el Señor les va a dar a ellos, aparte de las bendiciones que sin duda les dio aquí en la tierra. Cosas para el Señor, cosas para nosotros. Que el Señor nos bendiga.